Claro, está terminando la Primera Guerra Mundial, ¿no? Estamos ahí en 1918, ¿no? ¿Ah? Eh, la caída del emperador ya se está produciendo en ese momento, ¿no? Guillermo II, ¿no? Ya, el que prácticamente provocó la Primera Guerra Mundial, porque obligó, te fijas tú, a Austria, al Imperio Habsburgo y todo lo demás, digamos, ¿no? A declarar la guerra. Y entonces se han formado estos comités, ¿no? Estos comités comunitarios, ¿no? Sí. Los retes, ¿eh? Consejos comunales. Los consejos comunales, claro, Sí. ¿no? Exactamente, ¿no? Y se han formado por todos lados y que están compuestos más que nada de soldados. Entonces eso es lo que se conoce como la Revolución de Noviembre, ¿no? La Revolución de Noviembre. A mí no me queda claro porque, te fijas tú, Heinrich Blücher fue la pareja definitiva ya por toda la vida, digamos, Sí. ¿no? Hasta la muerte de Hannah Arendt, digamos, después del Günther Anders, ¿no? Famoso. Ambos bien interesantes, pero yo creo tal vez mucho más interesante el Günther Anders, ¿no? No sé. Ha dado bastante más que hablar en todo caso, ¿eh? Sí. Sí. Y entonces, claro, el Blücher perteneció, te fijas tú, era espartaquista, ¿no? Que en Alemania los espartacos como una variante comunista, no sé, tenían una fuerza, siempre la tuvieron, incluso hasta tiempos recientes, y capaz que todavía la siguen teniendo, ¿eh? Los espartacos, ¿no? Entonces, claro, él fue espartaquista, digamos, ¿no? Y se constituyó uno de estos retes, ¿no? Estos consejos comunales. Sí, yo no sé si ella hace esta propuesta política, en buenas cuentas, del rete system, de un sistema de consejos comunales, digamos, ¿no? ¿Cierto? Sí. Tal vez influida por el Blücher o es anterior, no sé, me queda la duda. Parece que fuera anterior, pero a mí, fíjate que no acaba de convencerme, ¿no? Yo tengo la impresión de que fue más bien una confluencia entre las ideas que ella está desarrollando ya posterior a la condición humana y también su encuentro y bueno, su relación con Blücher. De todas maneras, el tema de los consejos comunales es un tema fundamental en Arendt, ¿ah? Hay Sí. un texto que se llama Sobre la Revolución y que al final, digamos, ella plantea en definitiva un poco esa salida, ya después de haber hecho este estudio más o menos pormenorizado de la Revolución Francesa y de la Americana. Claro. Casándose más con la americana, por supuesto, cosa que le valió también muchas críticas, Claro. pero que en cierta medida ella veía una especie de, no sé si ideal, pero al menos una propuesta que le parecía llamativa a propósito de esa conformación de los consejos, ¿no? Veía cierta organicidad, cierta vitalidad incluso en esa forma de estructurar políticamente la sociedad en ese sentido. Sí. Claro, hay como en eso como una especie de algo muy cercano al anarquismo, que obviamente no es anarquismo, pero te fijas tú, es como un horror al Estado, ¿no? A cualquier forma de gobierno, así como autoritario, ¿no? En fin, ¿no? Claro. Yo creo que más que un horror al Estado tiene que ver con una autonomía del principio político de la libertad aplicado, Claro. donde finalmente las funciones, o sea, las instituciones funcionan, pero esa función está basada principalmente en las formas de organización y de acción política en conjunto. Claro. Para Arendt es fundamental eso. Si eso se pierde, la política no tiene sentido y justamente la acción en ella busca eso, busca tener un sentido. O sea, aquí tenemos una frente amplista, podríamos decir, ¿verdad? ¿O no? ¿Ah? Casi. Sería muy cauto en decir si es una frente amplista, no, tendría mis serias dudas. Pero lo que sí creo es que en el fondo el sentido de su acción, que justamente guarda esa posibilidad de hacer frente a lo irreversible de la acción y a lo impredecible también de la acción, es tener la posibilidad de una forma de organización política fuerte, desde las bases, lo digo entre comillas porque en Chile también eso es un tema, digamos, a discutir, y con una organización y una responsabilidad de la autonomía del ciudadano también. Sí. Bueno, mira, Daniel, un cambio brusco, digamos, pero simplemente te lo propongo, porque es un tema también como de los apasionantes, o sea, como realmente con talento de escritora, ella, digamos, ¿no? Como vio a Kafka, por ejemplo, eso es muy interesante. A Kafka ella lo vio justamente así como preso del aparato, de la maquinaria burocrática infernal, digamos. De hecho, en algún momento la llama la máquina burocrática bösartig, maligna. ¿Eh? Bueno, y eso es Kafka, que te fijas tú cómo subsiste alguien ahí, en fin, bueno. Sí. Entonces, está esta admiración, digamos, que tuvo por Rahel van Hangen, ¿no?
¿ah? Esta que era una judía del siglo XVIII, ¿no? Que es judía alemana, nació en 1717, ¿ah? Y entonces las dificultades que tiene Van Hagen en aquella época, ¿no? En que ya había un antisemitismo bastante potente, ¿no? En toda la sociedad europea, alemana, en fin, ¿no? Entonces, cómo ella tiene el problema de ubicarse, ¿no? ¿Ya? Y entonces su ubicación pasa por un proceso de asimilación. Y en esa asimilación, digamos, no siempre hay fracaso, ¿no? Entonces, te fijas tú, la Rachel Van Hagen, por ejemplo, forma un salón en Berlín, digamos, ¿no? Claro, ¿eh? Y resulta que después se cierra el salón con la invasión napoleónica. Y entonces, claro, el alemán incluso dice la expresión salonfähig, que calza en este caso, ¿no? En alemán, ser salonfähig es ser capaz de salón. O sea, tener como una mínima presentación, digamos, ¿no? Eso es salonfähig, digamos, ¿no? Te fijas tú, el que no tiene una mínima presentación no es salonfähig. No. ¿Qué pasa, digamos, no? Que esta Van Hagen sigue haciendo intentos, ¿no? Y luego entonces se va a cambiar de apellido, y fíjate que va a adoptar el apellido del marido, o sea, poner Robert para disimular, digamos, lo que es judía, ¿no? Entonces Hannah Arendt analiza de una manera tan lúcida las condiciones de la sociedad del siglo XIX, o sea, maravilloso, sí. Maravilloso, impresionante. Luego viene otro intento de ella, ¿no? Porque tampoco le resultan todos esos fracasos y siempre, digamos, no le invitan con su marido, o sea, ¿no? La segregación, ¿te fijas? ¿Ya? Entonces luego viene un otro intento en que ella se casa con Van Hagen, por eso el apellido. Y este es un señor, y aquí viene la cuestión de la distinción que ella hace entre paria y parvenu, sí. ¿No? En que el paria es el Außenseiter, digamos, ¿no? El paria de toda sociedad, el desclasado, etcétera, ¿no? Sí. Y el parvenu es como, ¿cómo lo traduciríamos al castellano? ¿Cómo que se dice? El arribista. Claro, la revista, esa es la palabra, claro. Sí, sí. Entonces August Van Hagen es una revista, digamos, y que parece que compra un título de nobleza, no sé qué, una cosa así. Entonces, claro, ella quiere ser ahora salonfähig, y tampoco. Fracasa nuevamente, es impresionante, ¿no? Todos los fracasos, esta pobre mujer nunca logra entrar en la sociedad. Entonces, finalmente, fíjate que se vuelve cristiana, como una última salida, como desesperada, digamos, ¿no? Pero sin embargo, y aquí viene el punto que le interesa tanto destacar, digamos, ¿no? A Hannah Arendt en este texto, digamos, ¿no? De, ¿cómo se llama? Los hombres hombres en tiempo de oscuridad. En tiempo de oscuridad, digamos, ¿no? ¿Te fijas tú? Entonces, claro, el tiempo de oscuridad de Van Hagen, muy bello el libro, ¿no? Sí, sí, sí. Seres humanos en tiempo de oscuridad. ¿Cómo que era en inglés? Men in dark times, ¿no? Bueno. Entonces, claro, ella, fíjate que muere como judía, muere como paria. Ese dato es importante porque hay dos cosas fundamentales. Primero, que Arendt tiene una especie de obstinación con ciertos personajes, digamos, de distintos ámbitos, sobre todo políticos y de pensadores y pensadoras incluso, de fijar y de figurarlos en un marco que es transhistórico en cierta medida porque pueden ser, digamos, tomados también o abrazados de distintas áreas, pero por otro lado le interesa ver la carne y, digamos, el ser humano, digamos, situado también en ese sentido. Por eso Benjamin, por eso Brecht, por eso Rosa Luxemburgo. Entonces, y de hecho compartían varios de esos autores y de esas figuras la judeidad en cierta medida. Es algo que atraviesa en algunos casos eso, de manera más o menos fuerte. Salvo el Papa, claro. Juan 23. Pero estoy pensando, por ejemplo, en Benjamin, que también es fundamental, fue amigo de ella. Y ha sido, bueno, no solamente fundamental en la actualidad, todavía sigue, digamos, sino que en el entrecruce con ella también fue muy importante porque... Ella publica su obra, parece que la primera, el año 68, sí, ¿cierto? Sí, no, sí fue importante también, de hecho, como impulsadora en cierta medida de la obra de Benjamin. Y además que va muy de la mano en ciertos aspectos políticos, sobre todo en el tema de la violencia, por ejemplo, que son un poco herederos de Sorel, de George Sorel, y también en cómo, digamos, configura estas, digamos, perfiles para dar cuenta cómo hombres y mujeres en tiempos difíciles, que finalmente son los tiempos de oscuridad, son siempre una especie de luz dentro de todo este mar un poco oscuro muchas veces. Eso es muy interesante porque lo que hace con la biografía que usted menciona
está asociado también a eso, a esa especie de lucha, en definitiva, exactamente, una luchadora. casi como de Píndaro de ser quien eres, Claro. como de avanzar, digamos, un poco en eso, y con todas las dificultades, digamos, que eso implica. Claro. Pero te fijas tú la contraparte que eso tiene también, te fijas tú, Muy porque compleja. es una luchadora que se va comunicando a sí misma. Sí. En términos, es como autoafirmación vía autonegación. Sí, es una tensión constante, digamos. Claro. Sí, sí, por supuesto, por Claro. supuesto. O sea, finalmente termina una autoafirmación. Claro. La muerte. Entonces eso es muy bello también. Porque la muerte siempre va a tener como, te fijas tú, el agregado, bueno, ¿es muerte genuina? Bueno, uno podría decir, bueno, fue muerte genuina. Bueno, de hecho hay también la gran distinción entre Heidegger y Arendt. Claro. El ser para la muerte o el estar volcado a la muerte versus la categoría de la natalidad y el ser para la vida. Y eso es fundamental igual. Claro. Eso cruza un poco la filosofía y la política de ella, considerando que la natalidad y la mortalidad, digamos, son las grandes condiciones desde las cuales se despliega lo demás, la inmortalidad y lo eterno, y por el lado de la natalidad y la inmortalidad, finalmente, la acción y todas las actividades que la acción viene a desembocar. Y esa cuestión de acento que a mí me parece fundamental, porque en Heidegger es la Sterblichkeit, es la mortalidad claramente, digamos, ¿no? Pero Heidegger también está hablando del ser al nacimiento, ¿cierto? Sí, o sea, sí. parágrafo 45 es Ser y Tiempo, ¿no? La posibilidad de un Ganzsein, de un ser total, de un ser íntegro que tendría que ser a la muerte, Sein zum Tode, un Sein zur Geburt, ser al nacimiento. Entonces, bueno, Sí. el tema de la natalidad también está en Heidegger, solo que hay una cuestión de contrapeso que es decisiva, Sí, porque, claro. porque el contrapeso en Heidegger está puesto en la mortalidad, ¿no? En cambio, lo que hace Hannah Arendt es justamente al revés, y a mí me resulta, debo decirte, pero lo más crucial de su pensamiento, es realmente el punto que más me fascina a mí el pensamiento de Hannah Arendt, es justamente ese, y que ella dice, digamos, no, como en términos de esperanza, la humanidad siempre tiene una nueva esperanza por los recién nacidos. Exacto. Y ahí viene todo un cuestionamiento impresionante que uno se hace, digamos, ¿no? Porque los recién nacidos, vaya, ¿no? ¿Cómo será el condicionamiento? Ya el autismo de hoy, por ejemplo, ¿no? El uso del celular, que a la larga te fijas todo el niño todo el tiempo con el celular y los aparatitos, ¿eh? Autista, Asperger, qué sé yo. Y las consultas llenas por doquier en todo el mundo, ¿no? Entonces, dime tú, pues, ¿no? La esperanza de los recién nacidos, o sea, igual es un ideal inalcanzable, ¿no? Es una apuesta teórica. Es una apuesta Finalmente teórica, claro, pero está la posibilidad de que nacer genera justamente eso, una posibilidad de un nuevo comienzo, de un nuevo nacimiento por sí mismo y por lo tanto una, digamos, inagotable capacidad de acción. Yo creo que uno nace limpio e inevitablemente muere sucio. ¿Cierto? Yo creo que es lo que sucede. Como que es un tema hasta ahora tal vez inexplorado, la suciedad de la muerte, porque vaya que uno va lleno de cochinada, digamos, ¿no? En fin, bueno, por todo lo que ha tenido que pasar, digamos, ¿no? Que vaya con la carga de culpabilidad con que morimos igual, digamos, ¿no? ¿Te fijas? Claro. Quizás por eso que la historia siempre tiene que ver a posteriori en ese sentido, luego de que la acción y por lo tanto el nacimiento se ha desarrollado. Y por eso quizás tampoco somos tan conscientes siempre de lo que hacemos. Porque si uno toma en cuenta, ¿no? Que yo temo que también es un tema muy arendtiano en algún sentido, ¿no? Y tal vez relacionado justamente con la banalidad del mal, ¿no? ¿Ya? De que si tú analizas la humanidad en su historia, en cualquier época, yo te diría que un porcentaje, pero bastante mayor que el 50, que el 70, 60, capaz que nos aproximemos en algunos casos, en algunas épocas al 70, no le alcanza para sobrevivir. Pues. ¿Te das cuenta? O sea, y eso, te fijas tú aquí invocando no sé, pues, al que para mí es el principal maestro de Hannah Arendt, que es Karl Jaspers, ¿no? Sí. Te fijas tú, incluso más que Heidegger, ¿no? Jaspers va a decir, digamos, no, el mundo está siempre en ruina por la presencia del mal, porque siempre está este mal, pero horroroso, y claro, nunca desaparece, es a perpetuidad. Sí, yo creo que Jaspers fue fundamental para ella, no solamente por su formación, digamos, como profesor de ella, como director de su tesis doctoral, como corresponsal en cierta medida a través de las cartas, digamos, sino que también porque Jaspers en ella logra ver sutilezas que no sé si la tradición filosófica, que si bien se ha forzado por supuesto en eso, ha alcanzado. Y de hecho Jaspers
lamentablemente no es un pensador que se estudie mucho, incluso en la formación filosófica de pregrado. Claro, claro. Lo desplazó Heidegger, esa es la verdad. Sí, y curiosamente Jasper adelantó muchas de las cosas que Heidegger luego iba a desarrollar, quizás por supuesto de manera genial y todo, pero siento que ahí hay una beta que Arendt volvió a adquirir y también a poner en primera fila finalmente. O sea, Jasper creo que le enseñó tanto como Kant el mismo concepto de esa libertad, digamos, asociada ya no a una idea regulativa de la razón, en el caso kantiano, sino que, o como factum después, sino que esa idea ya de la libertad vivida con los otros, en base a la luz pública también en el fondo. Entonces Jasper no está en la sombra de Arendt, está acompañándola, siento, teóricamente. No, y Jasper tenía además como una especie de paternidad sobre ella, porque ahí entrando, bueno, ella comienza con su regreso, te fijas tú, a Estados Unidos, ¿cierto?, del año 50 en adelante, y después comienza a viajar ya anualmente, así en forma periódica. Claro. Van a haber solamente 2 visitas a Heidegger, la primera que tiene como ese toque bien especial, igual que se reúnen en el Colombi Hotel de Freiburg, ¿no? Creo que existe hasta el de hoy, un hotel así como eso que se quedó como en los años 60 o antes, digamos, ¿no? Pero elegante. Bueno, y ahí están por el espacio como de 1 hora y nada más. Y después la segunda, ¿no?, es cuando la recibe, lo cual no deja de ser particular, pues el Friede, ¿no? Te fijas tú en su propia casa, ¿no? Y entonces el Friede ya sabía a esa altura que su marido había sido amante, él tenía 30 años, ¿no?, y ella 18, o no, claro. Parece que más hay, ¿no?, como 38. 38 y ella como 17, creo, claro, una cosa así. Una cosa así, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la segunda visita. Pero lo que voy es que el visitado número 1, y que siempre fue anfitrión de ella, estando en Basilea, incluso pasando hasta alguna vacación de verano completa, unas temporadas así de varios meses, ¿no? Bueno, fue lejos Jasper. Y de hecho, cuando escribe ese texto que es el French Existentialism, ¿no?, habla bastante en contra de Heidegger y absolutamente a favor de Jasper. Sí. No, sí, la huella de Jasper en ese sentido es fundamental en ella, y yo creo que no ha sido reparada.